Y no sé qué entienda o que pueda entender en esta mañana nuestro espíritu cuando yo hablo del desierto del pecado. Pero sí puedo asegurar que todos hemos pecado. Unos más fuerte, otros menos, pero todos hemos pecado. Y cuando hemos pecado, muchas veces estamos pasando por el desierto del pecado. Y el desierto del pecado es cuando yo me siento indigna de él. Cuando yo siento que le estoy fallando, que yo estoy haciendo algo que está lastimando el corazón de Dios. Y al estar lastimando el corazón de Dios, yo creo que yo no soy digna de su perdón. Yo, como les repito, todos hemos pecado. Y muchas veces pecamos y nos quedamos callados por orgullo, por vergüenza, porque qué dirán de mí. Pero sabemos en nuestro corazón, primero, que estamos fallando y segundo, que Dios lo está viendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros estamos en ese desierto y nos creemos indignos de su amor, indignos de su compañía, creemos que no merecemos su perdón y déjeme decirle que todo esto es cierto. No somos dignos de su perdón, no lo merecemos, no somos dignos de su misericordia, es real. Pero es ahí donde la gracia del Señor viene a levantarnos, a sacarnos del pozo cenagoso, de la mentira, del orgullo, del pecado. Es ahí donde el Señor dice, mía eres tú. Es ahí donde el Señor dice, sí, yo conozco que tus pensamientos precisamente no son lo que dice la palabra, que debo pensar en todo lo bueno, en todo lo digno, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que haya virtud. El Señor dice, yo lo sé, pero he decidido perdonarte. El desierto es un lugar totalmente desolado. Sí, es un lugar que no tiene agua, pero también tiene una característica muy particular el desierto y es que es muy difícil encontrar el camino. No sé quién de ustedes ha ido a La Guajira, que es muy, pero muy, pero muy, pero muy bonita. Pero cuando uno llega a Riohacha y uno quiere desplazarse, yo solamente conozco hasta el Pilón de Azúcar. Y Juan y Carol se han ido hasta Punta Gallina. No sé si hasta allá sucede exactamente lo mismo, pero cuando uno llega, lo primero que le advierten es que no se vaya solo. O sea, tiene que irse en uno de los carros de allá. Y otra cosa que le advierten, y es que los nativos que usted se los encuentra en el trayecto, pues usted no les va a entender porque usted les dice por dónde salgo al mar o por dónde salgo a la playa, ellos no le entienden lo que usted le está preguntando, entonces ellos le hablan en su idioma, usted habla en el suyo y ellos hablan en guayú, gracias hermano Carlos, entonces no nos entendemos. Y eso pasa muchas veces en el desierto del pecado. Yo estoy en el desierto del pecado y necesito hablar el mismo idioma de a quien me estoy dirigiendo para poder ser libre del pecado. Pero también necesito conocer el camino para salir del pecado. El camino para salir del pecado es Cristo. Y el único que me puede guiar en ese desierto es el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa cuando yo no me aferro al único guía verdadero y cuando no tomo el único camino correcto? Pues lo mismo que pasa cuando usted está en un desierto, se va a perder. Y así como el fuego del calor del día lo puede consumir en el desierto y el hielo del frío de la noche también lo puede consumir en el desierto. Así pasa cuando usted y yo no buscamos salir. No buscamos salir del desierto del pecado. Cuando hablamos de que somos salvos por gracia, yo tengo que entender que no existe ningún pecado lo suficientemente grande para que me aparte de Dios. Y eso es algo impresionante y tal vez usted dirá, no, yo no soy tan pecador, pero a manera personal le digo que yo he vivido ese desierto en el que me equivoqué, ese desierto en el que le fallé a Dios, ese desierto en el que tal vez así no sea en este instante que yo me esté equivocando, me pesen los pecados de atrás. Y es más difícil cuando a uno le pesan los pecados de atrás y se los sigue cargando no sé cómo decirlo y nos sigue empezando y creemos que Dios no tiene el control, pero déjeme decirle que si usted hoy en su interior siente que hubo un error en su vida, que le sigue molestando, que a usted le sigue incomodando a pesar de que ya se lo contó al pastor, a la pastora, ya le dijeron que usted era libre, ya, pero sigue tallando adentro, usted continúa en ese desierto.
En ese desierto y el pecado, y uno viene y le pasa algo no tan bueno en este tiempo. Y uno se acuerda que hace 50 años, bueno, yo que tengo muchos más de esos, pequé. Y uno dice, y esta será la consecuencia. ¿Y será que yo estoy mereciéndome esto? Y yo lo estoy recibiendo, y uno se resigna como a quedarse en el desierto. Pero déjeme hablarle de un hombre que conoció completamente el desierto del pecado. Lo conoció en su interior como tal vez ninguno de nosotros lo hemos conocido. Y ese hombre en un momento fue llamado el dulce cantor de Israel. Eso lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 23, a partir del versículo 1. Y este hombre conocido como el dulce cantor de Israel, dijo David, el hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová habla por mí y su palabra ha estado en mi lengua. O sea, uno diría un hombre que fue conocido como el dulce cantor de Israel. ¿Cómo va a vivir el desierto del pecado? Pero sí, lo vivió. Pero además de eso, este era el hombre que en toda la escritura es el único que fue llamado, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. En ninguna parte de la escritura dice, y Pablo, el hombre que tenía su corazón conforme al corazón de Dios. No, solamente habla de este hombre. Yo sé que usted ya sabe de quién estoy hablando, pero dice, más ahora, dice Samuel, 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, más ahora tu reino será duradero. Más ahora tu reino no será duradero. Samuel está hablando al rey Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Usted se imagina, mírese el corazón, o bueno, por lo menos lo de encima que nos dicen que es nuestro corazón biológico. Usted se imagina ver su corazón y decir, mi corazón es conforme al corazón de Dios. Usted y yo le hacemos un altar, ahí alrededor le ponemos unas tablitas, le encendemos una vela, qué sé yo. Sí, un corazón conforme al corazón de Dios. Pero este hombre, además de eso, fue el único que pudo vencer a un gigante que todo un pueblo sentía temor. Y era un muchacho, era joven, nunca había peleado y venció a Goliat porque le daba enojo de que atacara al ejército del Dios viviente. Y cuando él oyó que Goliat, él era el escogido de los filisteos, amenazaba al ejército de Dios, él dijo, ¿quién es este incircunciso que se atreve a levantar una voz en contra del Señor? Y cuando él va a pelear con él, Goliat le dice, vienes a mí como un perro, como si yo fuera un perro con palos. Y él le dice, no, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, cuyo Dios tú has provocado. Y ese es el Goliat que muchas veces nos ataca dentro de nosotros, en un desierto del error que cometí, no sé hace cuántos años, o tampoco sé si lo estamos cometiendo en este momento. Pero usted y yo necesitamos renunciar y salir de ese desierto, en ese desierto donde no fluye la leche, no fluye la miel y estamos detenidos. Mi amado, a usted lo que lo detiene en el desierto del pecado es no comprender y aparte de ello no creer que la gracia, solo la gracia de Dios lo sacó de ahí. Amén. Este hombre que me impresiona mucho, él llevó la presencia de Dios en el arca a Jerusalén y él saltaba y él se regocijaba y él ofrecía sacrificio, no recuerdo en este instante cada cuántos metros, pero era muy seguido, y ahí mataba otro cordero y ahí saltaba, y en aquel entonces era deshonra mirar el cuerpo de un hombre. Y cuando él saltaba, su túnica se levantaba. Entonces no sé qué tanto de su cuerpo se veía, hasta dónde se veían sus piernas. Y su esposa lo menospreció por ello. Y cuando él llega, después de llevar el arca, después de ofrecer sacrificios, después de danzar, de decirle, Señor, te traje aquí donde yo vivo, él llega a casa. Entonces se va a ver a su esposa y su esposa le dice, se le burla y le dice, te has hecho un
un vil a los ojos de los demás de la manera como el rey ha saltado. Y él le contesta, entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en presencia de tu padre y en delante de toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. ¿Y por qué le quise hacer como todo este preámbulo a David? Porque es que uno dice, ¿cómo un hombre de esa? Y nos pasa como un hombre tan ungido, como un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que restableció la alabanza y la adoración. ¿Cómo es posible que viva en el desierto del pecado? ¿Cómo? Entonces a esa hora dice uno, Dios, pero ¿cómo? Y yo hoy quiero decirle que no importa que usted no sea el ungido, que yo no sea la que maté a Goliat, que usted no sea la mujer que tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Lo único que importa en esta mañana y en este momento es que usted y yo creamos que por gracia Cristo murió y nos dio salvación, nos dio resurrección, nos dio vida nueva, nos dio un nuevo comienzo, nos levantó, nos sacó del pecado, nos sacó de la muerte, nos sacó de la enfermedad, nos sacó de todo lo que hacía mal a nuestro alrededor y nos tomó como su especial tesoro y nos colocó en las alturas junto con él. No existe otra manera. No puede verse usted como yo siendo indigno, como si yo tomaba, como si yo fumaba, como si yo tenía este error, tenía el otro error. ¿Cómo yo puedo ahora? Sí, usted puede por gracia ser nuevamente levantado. Pero para ello es necesario que hoy hagamos algo muy particular. Vamos a leer ese salmo que David, eleva ante el Señor a causa de su pecado. Y es el Salmo 51. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Este es un salmo de arrepentimiento y de plegaria, pidiéndole al Señor que lo limpie después. Este salmo lo escribe David después de que él se lleva a Betsabé, a la mujer de Urias. Yo creo que usted la historia la conoce, manda a matar a Urias. Y el profeta Natán viene y le dice, tú pecaste, ¿sí? Y David le compone este salmo al Señor y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. No conforme al pecado, ¿no? Sino conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de mis piedades, borra mis rebeliones. O sea, no es conforme a lo que tú hayas hecho. No es conforme a lo que tú esperes, es conforme a lo que nosotros creamos que Dios hizo por cada uno de nosotros. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y el pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti, he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Voy a hacer un paréntesis aquí. Muchos dicen que David no era hijo de su padre Isaí, porque él dice, en pecado me concibió mi madre. Pero realmente David lo que sí reconocía era que todos nosotros habíamos sido formados en pecado. De eso haber sucedido, no creo que la escritura lo hubiese ocultado, porque es que precisamente los pecados de muchos, incluidos los de David, fueron revelados para que nosotros podamos entender y vivir la gracia del Señor. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con mi hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble
me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores. O sea, él dice, si tú me perdonas, yo les podré enseñar a otros que tú perdonas. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Mire qué impresionante cómo David le está diciendo, Señor, límpiame. Y yo podré decirle al otro, el Señor a mí me limpió, el Señor a mí me sanó, el Señor a mí me restauró. Dice, Señor, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará tu lengua, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quiero ese holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemado. Entonces ofrecerán becerros ante tu altar. Mira cómo llega David después de que reconoce su pecado, a este punto de decirle al Señor, perdóname, lávame, límpiame. Y estoy completamente convencida de que a David no lo atormentó mucho el que lo siguiera Saúl. ¿Sí? Él no se sintió perdido cuando era perseguido por él. Él no se sintió amenazado cuando los filisteos buscaban su vida. Pero él sí sintió que todo en su vida se había terminado cuando el Espíritu Santo se alejó de él a causa del pecado. Porque él sabía que el Espíritu de Dios moraba en él. Él sabía que el Espíritu de Dios estaba con él. Sin embargo, cuando llega ese momento, él sí se siente confundido. Y eso sí lo lleva a la angustia. Y tal vez usted y yo diramos, tal vez, uy, pero qué tremendo que él haya llegado hasta ese lugar. Pero déjeme decirle que cada uno de nosotros, cuando no hemos aprendido a salir de algún pecado, de algún error, de alguna falta, de algo que hayamos pasado, nosotros continuamos viviendo ese pedacito de no soy digno. El Señor no lo va a hacer. El Señor no es capaz. Ahora, ¿de qué se trata esto? No se trata de no creer la gracia, pero tampoco se trata de recibir la gracia como si yo me la mereciera, como si fuera una obligación. No, es necesario tener un corazón contrito y humillado para que la gracia de Dios sea tan palpable en nuestra vida, que nuestra vida tenga un cambio. Porque eso fue lo que pasó con David. Cuando David reconoció su pecado, nos habla el libro de Samuel, cuando Natán llega y le dice a David, segunda de Samuel 12, cuando Natán llega y le dice a David, él le narra de que un hombre tenía solamente una ovejita y que a un rey llegaron a visitarlo de lejos y que él tenía muchísimas vacas, burros y de todo, y terneros y ovejas, y que él no fue capaz de matar ninguna de ellas y que fue y le quitó la ovejita a su vecino y le dice, y esa la mató para la visita, y David le dice, ese hombre es digno de muerte. Y en ese momento, cuando él le dice, ese hombre es digno de muerte, Saúl, el profeta Natán, le dice, tú eres ese hombre, tenías todas las mujeres y si más hubieras querido, más te hubieran dado. ¿Por qué tuviste que quitarle la esposa a Urias? ¿Por qué tuviste que mandarlo a matar? Y David lo que dice inmediatamente, yo he pecado, yo he pecado, yo he pecado, y se humilla y él sabe que ha pecado delante de Dios. Él recibe una reprensión por ellos, el hijo entre él y Betsabé muere. Pero después de eso, David viene a un momento en el cual él manda censar el pueblo. Y en la ley estaba establecido que no se debía censar. Y manda censar el pueblo, y a causa de eso recibe un castigo. Y en ese castigo a él le dan a escoger por medio del profeta 3 castigos, y él dice, yo caigo en manos de Dios, porque si caigo en manos de hombres no tendrá misericordia, pero Dios sí. Y empieza el ángel de Dios a matar y a matar, y en ese momento iba a entrar a Jerusalén. Y dice la escritura que cuando David vio que el ángel iba a entrar a Jerusalén, voy a leerlo en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, a partir del versículo 16, en la versión traducción lenguaje actual, y dice,
el ángel que Dios había enviado a matar a la gente, cuando lo vio, David que iba a entrar a Jerusalén, David lo vio cuando llegó donde Araúma el jebuseo que estaba limpiando el trigo, como el ángel ya estaba a punto de destruir la ciudad. David dijo: Dios mío, yo fui el que hizo mal, yo fui quien pecó contra ti, por favor no castigues a mi pueblo, mejor castígame a mí y a mi familia. Dios envió a David este mensaje por medio del profeta Gad: ve y construye un altar en el lugar donde Araúma limpia el trigo. David obedeció el mensaje de Dios y fue con sus sirvientes a construir el altar. Cuando Araúma vio que el rey se acercaba, salió, se inclinó ante él hasta tocar el suelo con su frente. Bueno, de esta manera David va, obedece a levantar un altar, ahí compra el terreno y él se humilla. Y mira, todo se nos ha dado por gracia, pero tenemos que venir ante los pies del Señor. Tenemos que aprender a inclinar nuestro rostro. Tenemos que aprenderle a decirle: Señor, dame una nueva oportunidad. Señor, si tú lo haces, yo sé que me volveré a equivocar, pero no me voy a soltar de ti. Mi amado, no le ofrezca al Señor, no le ofrezca cosas que nunca le va a cumplir, porque entonces acarreamos castigo sobre nosotros en vez de traer bendición. Pero lo único que Dios quiere de usted y de mí es a usted y a mí. Sí, si usted le dice: Señor, está bien, pero yo no me voy a apartar de ti, no me voy a apartar de ti, yo te voy a buscar en la mañana, yo voy a agradecerte el día en la noche. Señor, ayúdame. Y si usted dice: que yo no puedo, no soy capaz, me ha costado trabajo, pues dígale eso al Señor: Señor, no me es tan fácil buscar tu rostro, pero quiero hacerlo y necesito hacerlo. Entonces vamos a disfrutar de su gracia. ¿Sí? Como dijo Jesús: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Nadie no hay que no lo tenga. Pero no puedes quedarte en ese desierto del pecado, porque el ladrón vino a matar, a robar y a destruir. Y Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y la vida que nos da Jesús nos da por medio de la gracia. Pero recuerden que Jesús le dijo a aquella mujer que iba a ser apedreada, también le dijo: ninguno te condena. No, yo tampoco, vete en paz, pero no peques más. Hay cosas de las que realmente tenemos que colocar, como nos enseñó el pastor Juan, cortarla del todo, cortarla, no sé, más abajo de la raíz. Sí, para que nunca vuelva a crecer. Pero no podemos quedarnos ahí, no podemos darle el gusto al diablo de vivir en el desierto del pecado. Y nadie puede decir: yo no he pecado. El apóstol Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, del versículo 8 al 10, él dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestras faltas y limpiarnos de toda maldad, levantarnos nuevamente. Y continúa el capítulo siguiente, capítulo 2, verso 1, hablando de que Cristo es nuestro abogado. Y dice: hijitos míos, yo estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien es la propiciación, no solo de mis pecados, sino de los de todo el mundo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros no nos olvidamos de la gracia. Nosotros nos dejamos llevar por lo que hemos cometido y decimos: no, yo ya no oré ayer, no, yo ya hice esto, no, ya. Y nos olvidamos de la gracia. Y Satanás, ¿sabe qué hace en ese momento? Levanta una bandera de victoria delante suyo y delante mío, como si estableciera y dijera: ya esta vida me pertenece. Porque cuando usted y yo dejamos de creer en la gracia del Señor y nos sumergimos en el desierto del mal, en el desierto del pecado, en el desierto de la necesidad, y no estamos convencidos de que realmente Jesús nos sacó de ahí, Satanás se siente victorioso. Él logra arrebatarle a usted la salud cuando usted cree que no la puede tener. Él logra arrebatarle a usted las finanzas cuando usted cree que no se las merece. Él le quita a su familia cuando usted cree que las cosas están andando demasiado mal.
No es ese tiempo. Estamos viviendo tiempos finales y realmente yo no sé, sacuda al que tenga al lado y dígale, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y si no salimos del desierto del pecado, no vamos a partir con Él. Porque el desierto del pecado es el que no nos deja ver la victoria de Cristo en nuestra vida, no nos deja ver la realidad de que Dios nos hizo libres, de que Dios nos hizo salvos y de que Dios nos hizo santos por medio de Jesucristo. En Colosenses capítulo 2, verso del 14 al 17, es muy claro. ¿Usted tenía un error? Recuérdelo tal vez en esta mañana, sí. ¿A usted le pesa algo que usted hizo? Porque es que yo lo he vivido y nos sigue pesando. Y la escritura dice, anulando toda acta de decretos que había contra nosotros. Y es verdad, cuando fallamos se levanta un acta de decretos. Pero Jesús la anuló, no la borró únicamente, la anuló, la desbarató, no está, ya no está más. La anulando, la quitó de en medio, la clavó en la cruz del Calvario y despojó a principados, a potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie nos juzgue. Nadie nos juzgue. Bueno, la escritura habla en comida, en bebida, en cuanto a día de fiesta, luna nueva, o sea, a todos los legalismos que el hombre le pueda presentar, porque nosotros somos salvos por gracia. En nuestra humillación somos perdonados, en nuestra fe somos restaurados y en el sostenernos con Cristo somos levantados. Sí, son paso a paso que yo voy recibiendo. Llego a los pies de Cristo, me humillo, me perdona. Le creo, me restaura. Camino con Él, me levanta. Sí, son 3 pasos que usted tiene que seguir. Sí, no podemos llegar como cuando somos esos hijos arrogantes que creemos que nuestros papás tienen que dárnoslo todo y llegamos y se nos olvida decir, por favor, me pasas un vaso de agua y decimos, tengo sed. Entonces esperando que el papá corra o la mamá, bueno, la mamá generalmente corra a pasarle el vaso con agua. No, no debe ser así. Tenemos que aprender a llegar ante el Señor con ese corazón humillado. Pero cuando Él le dice, Carmen, yo te levanté. Cuando Él dice, Aide, yo te hice libre. Cuando Él dice, Miriam, yo te perdoné. Y usted no le cree, pues no pasa nada. Absolutamente nada, usted sigue tirado en el piso. Pero cuando yo le creo, entonces me levanto. Pero cuando me levanto, tengo que tener claro que yo ya no puedo caminar solo. Él tiene que caminar a mi lado. Él tiene que ir delante de mí como un poderoso gigante, destruyendo todo lo que pueda apartarme de Él y de su presencia. Tengo que dejarlo ir conmigo, porque si no lo dejo a ir conmigo, pues dice la escritura, que si el espíritu malo se va y después regresa y encuentra la casa adornada y vacía, va y trae 7 espíritus peores con él. Entonces el postrer estado de aquel hombre vendrá a ser peor que cuando estaba antes. Y eso no es lo que Cristo levantó para nosotros. Eso no lo hizo. ¿Y sabe qué? Hoy es el tiempo de dejar todo el pasado atrás. Todo el pasado atrás. Y así como hoy es 1 de septiembre y usted no puede, por más que quiere decir que usted no puede, por más que quisiera decir, no, yo estoy en agosto. No, usted está en septiembre. No es que voy a ir a pagar un recibo y quiero que el sello me salga de lo digital en agosto. No, ya pasó a septiembre. Usted ya está en el 1 de septiembre del 2024. Entonces, hoy usted decida dejar todo ese pasado atrás, todo el desierto atrás y empezar una nueva vida, como escribió Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, a partir del versículo 12. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Es tiempo de pisar atrás. Nos equivocamos como padres, ya nos equivocamos.
Nos equivocamos como hijos, como esposos, como personas. Que tal vez atrás yo hice algo que nunca debía hacerlo. No puedo regresarlo para no hacerlo. Y lo más triste es que si volviera a regresar, muy probablemente lo volviera a hacer. Pero sí es el tiempo de ver qué veo de aquí hacia adelante. Sí es el tiempo de dejar de cuestionarme, de dejar de juzgarme, de salir de ese desierto que ha atado mi vida, de ese desierto que no deja que mi cuerpo reciba la lluvia temprana y tardía que el Señor preparó desde antes de la fundación del mundo. Es el tiempo de que usted y yo comprendamos que por gracia somos salvos, como escribió Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esa es nuestra vida ahora. ¿Sí? Si usted sigue acordándose de cuando pecó, si usted sigue acordándose de las veces que ha intentado caminar con Cristo y no ha podido, si usted ahí en casa donde está se sigue culpando por lo que hizo, por lo que no hizo, está viviendo en un desierto de pecado. Y es un desierto que no deja fluir, que no deja fluir el río del Espíritu de Dios en su vida. Y si en esta mañana usted de verdad dice, no, yo sé y creo que algo extraño ha pasado en mi vida, que de verdad algún día yo me equivoqué, y usted siente realmente en su corazón que necesita ser libre, por favor, tanto como el que está aquí, como el que está en casa, busque colocarse de pie y ponerse en este momento a cuentas con Dios, a decirle, Señor, mira, yo sí me equivoqué, pero el error de hoy no es cuánto usted se equivocó antes, es cuánto usted cree que no ha salido de esa falta, cuánto usted cree que no ha podido ser libre de ese pecado, cuánto usted cree que sigue atado y atado y atado, porque no es así. Usted y yo somos libres, no nos podemos quedar viviendo en lo que fue, no nos podemos quedar viviendo en ese pecado que destruyó nuestro camino. Tenemos que creer que realmente la sangre de Cristo nos hizo libres y la sangre de Cristo lavó nuestras faltas, limpió nuestras culpas y nos ha levantado.